Nosotros siempre comenzamos nuestros cuadernos con una dedicatoria. En este caso la dedicatoria es a la niñez y a la adolescencia, y el mensaje es claro. El mensaje que se le brinda a la niñez y a la adolescencia desde la perspectiva de la salud mental es: está bien no estar bien. Ahora un poco de contexto de la investigación. Sabemos que la pandemia por COVID-19 comenzó como una crisis en el ámbito de salud. Era la crisis más obvia, ya que era un tema de salud, en el cual vimos sistemas de salud colapsados, un virus en el cual inicialmente era desconocido, el cual no se tenía una vacuna, que se desarrolló a medida la pandemia fue avanzando, síntomas graves que en muchos casos causaron múltiples fatalidades y que además se caracterizó por una rápida propagación. La crisis de salud era bastante obvia y la primera en llegar. Luego se empezó a hablar de la crisis dentro de la crisis. Además de la crisis de salud, empezamos a hablar de crisis económica y la crisis en educación. En términos económicos, cuando se inició la cuarentena o el lockdown total, donde se cerró toda actividad y estábamos todos en casa, para muchos salvadoreños y a nivel mundial esto implicó la pérdida de fuentes de ingreso. Entonces ahí comenzó una crisis económica, ya que la actividad económica había cesado, muchas personas perdieron sus empleos, sus principales fuentes de ingreso, y todos vimos, creo, los casos de muchos grupos vulnerables con muchas necesidades bastante latentes debido a esta crisis económica. Luego de ello se empezó a hablar de la crisis educativa, ya que el lockdown implicó el cierre de las escuelas, y de hecho en El Salvador particularmente fue uno de los países donde el cierre de escuelas fue de los más duraderos. ¿Y qué pasó en esta crisis educativa? En el mundo se hablaba que existía alrededor de 168 millones de niños y niñas, que estaban fuera de la escuela debido al cierre de las mismas. Y este cálculo era particularmente grave, ya que está ajustado por el aprendizaje, es decir, no son únicamente los años de escolaridad contados, sino que este se ajusta por qué tanto aporta en aprendizaje un año adicional a los niños y niñas. Es decir, casi entre 1 y 2 años se estaban perdiendo en términos de aprendizaje, en términos de escolaridad. ¿Qué pasó en América Latina? En América Latina, pues el 75% de los estudiantes seguía la educación a distancia aproximadamente. Y el cálculo en las pérdidas económicas, en ganancias por el cierre de las escuelas, se estimaba en 1.5 billones de dólares. Ya en el caso de El Salvador, ¿qué sucedía? Más de 200 días de cierre de escuelas, desde marzo de 2020 que se inició el cierre de las escuelas, hasta febrero de 2021 que se retornó a las escuelas de manera híbrida. En el caso de El Salvador existen alrededor de 1.4 millones de estudiantes, los cuales habían, digamos, pasado de las escuelas de una educación presencial a una educación a distancia en casa. Específicamente las estimaciones del Banco Mundial decían que para el caso de El Salvador se perdían 1.7 años de escolaridad por el cierre de las escuelas. Ahora, dentro de esas crisis había una cuarta crisis que se asomaba, y que esta fue evidente con el tiempo, no fue tan evidente desde el inicio, principalmente porque era una de las menos visibles. Era una de las menos visibles porque, en primer lugar, no afecta a todas las personas por igual, como si fuera el caso de las otras crisis que afectaban en su mayoría a todas las personas. Además, en el tema de salud mental existen menos datos disponibles, menos datos e información disponible para conocer la prevalencia de situaciones o padecimientos de salud mental. O sea, era más difícil poder incluso estimar cuál había sido el impacto de la pandemia, de la cuarentena, en la salud mental.
Y por último, es un tema que socialmente e históricamente es muy estigmatizado. Entonces, no, hasta recientemente no ha sido un tema que se aborda directamente, que se habla libremente o que se discute abiertamente. Entonces, en ese contexto aparecía esta cuarta crisis, una crisis de salud mental. De acuerdo a datos de UNICEF, en el mundo se calculaba que había un aumento del 25% en las tasas de prevalencia de trastornos comunes, entiéndase depresión y ansiedad, durante únicamente el primer año de la pandemia. ¿Qué sucedía en América Latina con los niños y jóvenes? El 27% de los jóvenes decía haber experimentado algún tipo de síntoma de ansiedad durante la cuarentena, y el 15% reportaba haber experimentado de igual forma síntomas de depresión. Estos padecimientos tenían claramente una conexión con el ámbito educativo, ya que presentar síntomas de depresión o ansiedad se puede relacionar con el desempeño académico, ya que se derivan usualmente o se manifiestan en dificultades para la concentración, dificultades para la memoria o incluso el rechazo a realizar actividades escolares. ¿Qué pasó durante la pandemia con la niñez y adolescencia? ¿Cómo se veía, digamos, más en el concreto los padecimientos de salud mental para la niñez y la adolescencia? En primer lugar, teníamos claramente el encierro obligatorio. El pasar, digamos, de una rutina donde los niños y jóvenes estaban acostumbrados a socializar y a experimentar diferentes espacios sociales, entiéndase, de mover de la casa a la escuela, pero incluso también en los espacios como parques, la colonia, etcétera, experimentaban y socializaban a través de diferentes espacios. Con el encierro obligatorio pasaban únicamente a que todo su día se desenvolvía dentro del hogar, y las implicaciones que esto tenía dependiendo de los contextos de cada persona. En segundo punto, también había una amenaza de la muerte que estaba encarnada en el otro. Nosotros aprendimos, porque creo que fue algo que tuvimos que aprender todos, no solo la niñez y la adolescencia, a rechazar al otro, porque el otro encarnaba la posibilidad de contagiarnos y de seguir propagando el virus. Entonces aprendimos al rechazo del otro, ya que el otro podía ser un agente portador del virus sin nosotros saberlo. Entonces la interacción comenzaba a no ser tan positiva. En todo este contexto, el contexto estaba muy lleno de incertidumbre frente al futuro, ya que era una situación completamente nueva. Creo que nadie en esta generación había experimentado algo parecido. Entonces existía mucha incertidumbre sobre qué iba a pasar, qué implicaciones tenía la pandemia, cuándo iba a terminar, etc. Esto también va acompañado con la falta de control sobre lo que sucede. Se experimenta, la niñez y adolescencia experimentaba la ausencia de control sobre sus vidas. Es decir, no podían controlar como antes probablemente tenían ese sentimiento de controlar qué era lo que sucedía en el día a día. Esto implicaba también, obviamente, un cambio en las rutinas. Estar en el hogar todo el tiempo en el hogar, con educación a distancia, era un espacio menos estructurado, por ejemplo, que cuando se asistía a la escuela, donde se respeta un horario, se dividen las actividades de forma más marcada. En cambio, en el hogar todo comenzaba a mezclarse un poco, entre tareas del hogar, entre el tiempo dedicado a las actividades escolares, etc. Y finalmente, también la ruptura en la vida social, la interacción disminuía muchísimo por todo el contexto que estábamos mencionando. En el caso de El Salvador, ¿qué sucedía ya viendo un poco, empezando a adentrarnos un poco en los datos que fueron utilizados para este estudio? En el caso de El Salvador, se observó que el 28% de los estudiantes encuestados, los cuales
iban desde el cuarto grado hasta el segundo año de bachillerato en el sistema educativo salvadoreño, presentaban alguna sintomatología de depresión y ansiedad. Dentro de estos síntomas de depresión y ansiedad, obviamente hay niveles. El marco teórico que se utilizó divide, digamos, en tres categorías los niveles. Aquellos niveles de síntomas de ansiedad y depresión que están normales, puede tener algún síntoma pero es normal. Aquellos que están en un nivel límite, es decir, que ya lanzan una alerta pero no es nada grave, y aquellos niveles notables, que son los niveles donde ya se requiere algún tipo de intervención profesional. Se calculaba a partir de los datos levantados que 179.723 alumnos requerían algún tipo de acompañamiento de acuerdo a la prevalencia de los síntomas de depresión y ansiedad que presentaban. Y más de 31.500 estudiantes pues necesitaban intervención urgente. La salud mental se experimentaba de manera desigual también, es algo importante que notamos, como todo fenómeno social, no se experimenta de igual forma según las características de los grupos poblacionales. ¿Cuáles fueron esas características? Pues en primer lugar, si vemos en la gráfica que se está proyectando en ese momento, podemos ver la prevalencia de síntomas de depresión y ansiedad según el grado que cursaban los estudiantes, desde el cuarto grado hasta el primer año de bachillerato en este caso. Los valores que están en barra color como café representan el porcentaje de estudiantes que presentaban síntomas en niveles normales, es decir, que no es necesario ninguna intervención. En color anaranjado son los que ya presentan algún tipo de alerta que es necesario prestarles atención, y en color azul están el porcentaje de estudiantes que presentaban síntomas ya en un nivel notable, que ellos ya requieren algún tipo de intervención. ¿Qué es lo más evidente en el caso de estos datos? A mayor edad, mayor grado, mayor proporción de estudiantes que experimentaban niveles notables de depresión y ansiedad. Podemos ver, por ejemplo, en el caso del cuarto grado, el 92% estaban en niveles normales, y en cambio un 4.3% se presentaban ya niveles notables que requieren intervención. ¿Qué pasa en el quinto y sexto grado? Pues pareciera que ese dato se duplica, aproximadamente se duplica, ya que un 8 o un 9% de los estudiantes presentan niveles notables, y en el caso de los grados superiores, séptimo, octavo, noveno y primer año, pareciera que se quintuplica respecto al cuarto grado, ya que los valores oscilaban cerca del 20% de estudiantes que presentaban síntomas ya en un nivel notable. Igual la categoría de niveles límites también va aumentando de un 3.5 hasta llegar a un 10% en el caso de los estudiantes de mayor edad. Otra variable que siempre es importante analizar desde la perspectiva de la desigualdad es el sexo y el área de residencia. En este caso, en esta gráfica podemos ver en la barra está el puntaje que habían obtenido en la escala que se utilizó para medir los síntomas de ansiedad y depresión. Esta es una escala que va desde los 0 puntos hasta los 75 puntos, mezclando algunos síntomas de depresión y de ansiedad, que además se puede desagregar separando los síntomas únicamente de ansiedad y los síntomas únicamente de depresión. Y en el rombo que está en color azul, arriba o encima de cada barra, representa el porcentaje de estudiantes que para cada categoría presentaban niveles límite y notable. Se puede observar claramente que en el caso del área urbana, las niñas experimentaban mayor porcentaje de prevalencia en los síntomas de ansiedad y depresión respecto a los niños. En cuanto al puntaje, las niñas obtenían 26.3 puntos
promedio versus 22.9 en el caso de los niños. Y el porcentaje de estudiantes que caían en las categorías de límite y notable era un 23% en el caso de las niñas en el área urbana y 19% en el caso de los niños del área urbana. En el caso del área rural, la diferencia en puntajes es similar, aunque el porcentaje de prevalencia de categorías o de estudiantes que caían en la categoría límite y notable es un poco similar. De hecho, los niños superaban a las niñas en este caso. ¿Qué podríamos observar respecto a estas diferencias? En el caso de las niñas, sabemos que históricamente y socialmente llevan una mayor carga en el caso de las tareas de cuidado y de las tareas de oficios del hogar. Entonces, el hecho de transitar de la escuela a estar completamente en el hogar podría haber implicado una mayor presión sobre las niñas en las tareas del hogar y las tareas de cuidado, sobre todo si estábamos experimentando una crisis de salud donde probablemente habían otros miembros del hogar que estaban contagiados con el virus. Probablemente estas tareas de cuidado recayeron más por encima de las niñas. Las diferencias en el caso según el área de residencia también pueden tener una explicación, ya que en los espacios urbanos, por ejemplo, hay mayor densidad poblacional, hay menos áreas verdes, también había históricamente ha existido más prevalencia de violencia social y la cuarentena, según la evidencia, también fue un poco más estricta en el área urbana. En cambio, en el área rural hay menor densidad poblacional, hay más espacio naturalmente entre las personas y probablemente la cuarentena fue menos estricta, ya que de hecho tenemos nosotros evidencia de personas que nos comentaban que durante la cuarentena ellos sí visitaban a sus vecinos, sí iban al parque de la colonia, etc. en el área rural. Pero también está más cargado con incertidumbre y probablemente con mayores niveles de desinformación. ¿Qué significa, desde ese contexto, qué significa la pérdida de la escuela para los niños y los adolescentes? Por un lado, como ya comentaba, pierden la estructura que les daba la escuela. La estructura les daba un horario en el que sucedían diferentes actividades durante el día y había una separación entre la actividad escolar versus las actividades que se desarrollan en casa. Por otro lado, también se perdía el espacio físico de educación, pero también de juego. La escuela también es un espacio propicio para el juego y para la interacción entre los mismos estudiantes. También se pierde ese espacio que está destinado a recibir conocimiento, a formar habilidades, a socializar y que en última instancia les ayudan a crear y desarrollar sus identidades, sobre todo en esas etapas. Por otro lado, la educación pasaba al seno del hogar y eso tenía muchas implicaciones en términos de desigualdad, ya que no todos los hogares estaban de igual forma preparados, tanto en el apoyo que le podían brindar a los niños y a los adolescentes, como también en el recurso que ellos tenían para apoyar la educación de los estudiantes. La educación pasó a un formato en el que se realizaba sin maestros o que se realizaba todo en línea. Y por último, para los niños y adolescentes implicaba un día a día de estar sin sus amigos y el tiempo competía, digamos, con las tareas del hogar, como ya mencionaba. La pérdida de la escuela acentuaba en este contexto dos niveles de desigualdad, ya que, como comentaba, no todos los hogares están igualmente preparados e igualmente equipados para enfrentar, digamos, en este caso, no solo el hecho de que todos los miembros del hogar pasaban todo el día en el hogar, sino que también el proceso educativo pasaba a desarrollarse particularmente en el hogar. Por un lado, el capital cultural y por otro lado, el capital emocional. En el caso del capital cultural, nos referimos a todos los hábitos, habilidades, conocimientos, competencias que provee principalmente
el hogar o la familia a los estudiantes, en este caso para hacer frente a las actividades escolares, es decir, hábitos de estudio, la disciplina que tienen para desarrollar las actividades, pero también, por ejemplo, el conocimiento y la educación que tienen los padres para apoyarles en las tareas a los estudiantes. En el caso del capital emocional nos referimos principalmente a las estrategias que tiene cada persona para poder enfrentar las diferentes situaciones retadoras emocionalmente. Y ambos capitales se heredan principalmente de la familia, aunque también se pueden fomentar en todos los otros espacios de socialización, como en este caso la escuela. Cada hogar o cada estudiante enfrentaba esta situación con diferentes niveles de capital cultural, educativo, y con diferentes niveles de capital emocional que le brindaban, digamos, sus familias y que ellos habían formado durante sus años previos a la cuarentena. ¿Cómo podemos ver esto reflejado, el capital cultural y emocional reflejado en los niveles de prevalencia de la ansiedad y de la depresión? En la encuesta también se levantó información, además de los síntomas de esos padecimientos de salud mental, también se levantó información sobre ciertas habilidades socioemocionales. En este caso específicamente sobre la autoconciencia y la autorregulación. La autoconciencia es básicamente tener la conciencia, valga la redundancia, de las propias emociones, poder identificar correctamente las emociones que los niños y adolescentes están experimentando, y la autorregulación es poder manejar correctamente y adecuadamente esas emociones. ¿Qué nos dicen los datos o qué nos arrojó el análisis de estos datos? Las habilidades socioemocionales se clasificaron en 3 niveles, niveles bajos de habilidades socioemocionales, medios y altos. Y acá bastante claro, de hecho se sustentaba estadísticamente las diferencias, que a mayores niveles de habilidades socioemocionales, es decir, mientras más desarrollados tenían su nivel de autoconciencia, más desarrollados tenían sus niveles de autorregulación, pues había menos prevalencia de los síntomas de ansiedad y depresión. De hecho, en promedio, quienes presentaban bajos niveles de estas habilidades presentaban en promedio 30 puntos de la escala de ansiedad y depresión, versus quienes sí presentaban un alto nivel de desarrollo de habilidades socioemocionales, que presentaban únicamente en promedio 21.1 puntos de ansiedad y depresión. Es decir, había una menor prevalencia de la ansiedad y la depresión en el caso de aquellos estudiantes que tenían más desarrolladas estas habilidades. ¿Qué nos dice desde la perspectiva del capital emocional? A mayor capital emocional podríamos pensar que es más fácil controlar las emociones y por tanto va a ser menos probable que estén desarrollando síntomas de ansiedad y depresión. Y nuevamente este capital emocional se desarrolla principalmente en el hogar y en segundo lugar en la escuela. ¿Qué podemos ver si separamos estos datos por sexo? Las diferencias son bastante marcadas en el caso de las niñas. Podemos ver que a medida mejoran las habilidades socioemocionales, pues va cayendo también la prevalencia de estos síntomas de ansiedad y depresión. Pasan de 36 puntos en el caso de la escala de ansiedad y depresión hasta 22 puntos en el caso de las niñas que tienen altos niveles de habilidades desarrolladas. En el caso de los niños no se pudo concluir de manera contundente esto, ya que no se encontraron diferencias significativas desde la perspectiva estadística. Es decir, esto afecta principalmente a las niñas. El mayor desarrollo de habilidades las equipaba mejor para poder enfrentar y evitar desarrollar estos padecimientos. En cambio, en los niños pareciera no influir tan significativamente. También el cierre de las escuelas pudo haber desarrollado o haber generado el surgimiento de la indefensión aprendida. La indefensión aprendida es un término psicológico que refiere a la situación en que las personas creen que sus reacciones o sus acciones ante las situaciones no van a tener ninguna influencia sobre los eventos futuros o los eventos que ellos enfrentan. Es decir, que no pueden tener control sobre lo que les pasa en la vida.
La encuesta consultaba específicamente a los estudiantes de mayor edad, es decir, del séptimo grado hasta el primer año de bachillerato, cuáles eran sus planes al finalizar el año de estudio. En este caso, la encuesta se levantó en el 2021. Al finalizar el año escolar 2021, cuáles eran sus planes para el año siguiente. Los datos están presentados por grado, pero también por el nivel de habilidades socioemocionales desarrolladas. Y podemos ver particularmente la franja naranja, que es el porcentaje de estudiantes que decían que no tenían claro qué querían hacer al finalizar el año. En el caso del séptimo grado, octavo grado, noveno grado, uno pensaría que la respuesta más lógica sería, al finalizar el año, pues pienso estudiar el siguiente año que continúa. Termino séptimo grado, pues continúo con el octavo grado. Sabemos que los estudiantes más grandes ya empiezan a competir con el tema de entrar al mercado laboral, es decir, empezar a trabajar. Y de hecho los datos lo reflejan. En el caso del séptimo grado podemos ver cómo la franja naranja va aumentando de un 6% de estudiantes, en el caso de los que tienen mayores niveles de habilidades socioemocionales desarrolladas, que solo el 6% dice no sé, no tengo claro qué es lo que quiero hacer en el futuro. En cambio, a medida van bajando en niveles de desarrollo de estas habilidades, pues llegamos hasta un 26% en el caso de los estudiantes que tenían bajos niveles de estas habilidades socioemocionales desarrolladas, decían no tengo claro. Entonces, y lo mismo podemos ver en los otros grados. El octavo grado es muy similar, que pasa un 4% hasta un 23%, noveno grado igual de menos del 10% hasta más del 20%, igual para el primer año de bachillerato. La única diferencia en el caso del primer año de bachillerato, como les decía, es que aumenta el porcentaje de estudiantes que dicen yo voy a empezar a trabajar al finalizar el año. Pero ¿qué nos dice esto? Nos dice que a menor desarrollo de habilidades socioemocionales, de específicamente autoconciencia y autorregulación, probablemente hay mayor indefensión aprendida. Yo ni siquiera planifico el futuro porque no importa lo que yo planifique en mi futuro, probablemente me va a suceder lo que suceda porque yo no puedo controlarlo. Y de nada sirve que yo esté planificando el futuro. Finalmente, nosotros tratamos de encontrar algún tipo de relación de estos padecimientos o estas situaciones de salud mental con el desempeño académico de los estudiantes. Lastimosamente, por la naturaleza de los datos y porque los datos se levantan en esfuerzos diferentes, no fue posible conectar ambas bases de datos entre los resultados académicos y esta encuesta sobre salud mental, pero sí era posible a nivel de centros educativos. Entonces, los resultados acá presentados son a nivel de centros educativos, no a nivel de estudiantes. Entonces, esto nos permite plantear por lo menos una hipótesis relacionada a cuál es la influencia o la asociación que existe entre estos padecimientos de salud mental y las habilidades socioemocionales con el desempeño académico. Y evidenciamos que hay una relación positiva entre los resultados académicos satisfactorios y mejores habilidades socioemocionales de los estudiantes. Para medir el desempeño académico, los resultados académicos de los estudiantes, utilizamos la base de datos de las pruebas diagnósticas que levantó el MINED en 2021, que evaluaba habilidades en las 4 asignaturas básicas: matemáticas, lenguajes, ciencias naturales y ciencias sociales. Y estos iban los resultados en una escala de 0 a 10. Y esto lo contrastamos con los niveles de ansiedad y depresión. ¿Qué muestran los resultados? Si dividimos a los centros escolares por el promedio obtenido en las pruebas diagnósticas, podemos ver que particularmente los cuartiles, es decir, el porcentaje de centros educativos con mayores promedios en las pruebas diagnósticas, es decir, con mejores calificaciones, presentaban en promedio también menores porcentajes de estudiantes con niveles límite y notables de ansiedad y depresión. ¿Qué quiere decir esto? Pareciera que sí hay una relación. Mejores habilidades socioemocionales nos arrojan mejores calificaciones académicas.
También podemos ver que habían claramente mayor prevalencia de estos padecimientos en el área urbana respecto al área rural que habíamos visto previamente. Nosotros siempre acompañamos nuestras investigaciones con una investigación, un análisis cualitativo. Nosotros en este caso hicimos entrevistas y grupos focales con estudiantes en diferentes puntos del país, en diferentes edades. Nosotros con la investigación colectiva queríamos saber si el regreso a la escuela, ya que esta investigación se realizó ya en 2022, cuando ya habíamos regresado a las escuelas, queríamos saber si desde una perspectiva de salud mental la escuela era un espacio protector para la niñez y la adolescencia. Es decir, si es posible que los niños y adolescentes construyan su capital emocional a través de la escuela. Y encontramos bastantes hallazgos interesantes en este tema. Un primer hallazgo importante es que para los niños y adolescentes regresar a la escuela significó un motivo de alegría, porque podían estar juntos de nuevo y regresar a la socialización que tanto habían extrañado durante el encierro, pero esto también significaba una mayor presión académica. Y acá algunas citas textuales de lo que los estudiantes nos decían. Por ejemplo, un adolescente en Ciudad Arce, entre los 14 y 17 años, que probablemente estaba en noveno o bachillerato, nos decía: no aprendíamos nada, haciendo referencia al tiempo de la cuarentena y cuando la educación estaba siendo impartida a través de medios digitales y electrónicos. No aprendíamos nada, era difícil estudiar porque nosotros no entendíamos. Y esto hace referencia también a los diferentes niveles de capacidad que tuvieron los centros educativos y los docentes para poder seguir impartiendo la educación, a pesar de todos los esfuerzos que se estaban realizando para poder equiparlos con capacidades, con recursos, etc. Era un cambio muy repentino para el sector de la docencia, y al final todos hicieron lo que pudieron. Pero ellos decían: no aprendíamos nada. En algunos casos, y nosotros tenemos evidencia de ello, pues los docentes se limitaban a entregar las guías que había elaborado el Ministerio de Educación y simplemente esperar que las entregaran de regreso resueltas. ¿Qué más nos decían los jóvenes? Allá en Pekín nos decían también: los profesores son todos arrogantes. Quizá uno les pregunta algo y le hacen una gran cara. Y probablemente esto podamos todos relacionarnos, porque creo que durante el tiempo de la cuarentena y post-cuarentena, que todos ocupábamos mascarillas, incluso existía la broma de: abajo de la mascarilla nadie sabe cuáles son las expresiones faciales que estoy haciendo, y probablemente perdemos incluso la noción de esos pequeños matices en la socialización. Y eso evidencia que la escuela no es solamente el espacio donde llegan a aprender conocimiento técnico los estudiantes, sino que también es un espacio importante de socialización para ellos. Y la forma en que sean tratados y la interacción que tienen, no solo con sus compañeros, sino que también con los profesores, también es algo importante para ellos. Y decía otro estudiante en Ciudad Obrera, en el mismo rango de edades: para mí sería bueno que metieran un psicólogo por cada grado, aunque sea una vez a la semana. Sabemos que desde la perspectiva de la política educativa, tener un psicólogo en cada escuela es imposible, mucho menos en cada grado, pero esto resalta la importancia que los mismos adolescentes le estaban dando al tema de salud mental. Ellos reconocían que necesitaban algún tipo de apoyo. ¿Y qué pasa? Históricamente, probablemente esto era un rol que asumían los docentes de manera innata o de manera implícita, pero no era un rol que se reconocía explícitamente o institucionalmente que cumplían los docentes. Otro hallazgo que encontramos es que a algunos docentes les faltaba empatía con sus alumnos particularmente. Nos decía un niño entre las edades de 10 a 13 años en Ciudad Arce:
la señora Marisela, refiriéndose a su profesora, antes de la pandemia era menos enojada, era menos apresurada, es decir, regresaron con actitudes diferentes, con formas de interactuar diferentes en relación a cómo eran antes de la pandemia. Otro alumno en bachillerato en Puerto del Triunfo decía, no podemos interactuar con ellos, haciendo referencia a los docentes, no podemos platicar con ellos por probablemente algún tipo de distancia que creaban los docentes. Y un alumno, siempre en Puerto del Triunfo, pero de séptimo grado, nos decía, los maestros dicen, necesitamos que hagan tal cosa, es decir, haciendo referencia a la carga académica, pero ellos no saben las situaciones que podemos estar viviendo en nuestras casas. Es decir, haciendo referencia a que probablemente el tiempo que se había pasado en casa había generado muchos estresores y eso probablemente continuaba a pesar de haber terminado la cuarentena total. Por otro lado, también habían rastros en el discurso de los estudiantes de la indefensión aprendida. Habían rastros de que estaba presente la indefensión aprendida. Algunos decían, por ejemplo, este adolescente en Ciudad Obrera decía, antes del COVID sentíamos tranquilidad, porque sentíamos que éramos dueños de lo que nosotros hacíamos, haciendo referencia a que durante la pandemia y post-pandemia habían perdido ese sentimiento de control sobre sus vidas. Aunque estamos hablando en un contexto de regreso a las escuelas y regreso a la normalidad entre comillas, pero sabemos que aunque regresamos a las escuelas y la cuarentena terminó, las cosas no regresaron a ser como eran pre-pandemia. Otro hallazgo importante es que sí encontramos evidencia de profesores o docentes que fortalecían el capital emocional de sus estudiantes. Sin embargo, el matiz acá está en que esto no era algo institucionalizado, sino que dependía de la idiosincrasia del docente, de las características, el perfil y el deseo, digamos, del docente de cumplir este rol con los estudiantes. Decían algunos estudiantes en edad de cursar bachillerato, decían, nuestro profesor encargado nos hizo ver que ya no somos niños, tenemos que madurar hasta en la forma de expresarnos, nos ayuda, nos apoya, haciendo referencia a este rol nuevamente de apoyo en el tema de salud mental que históricamente han cumplido algunos docentes, pero que nunca han estado institucionalizados. Y otros decían, de la misma institución decían, son 4 maestros a los que nosotros le daríamos medalla, porque ellos nos apoyan y nos aconsejan. Por otro lado, el otro pilar, digamos, fundamental en el bienestar emocional de los niños y adolescentes eran sus amigos y sus compañeros. Decían, nosotros nos damos un apoyo moral y estamos ahí en cualquier momento, refiriéndose a sus compañeros. Incluso una alumna decía, cuando tenemos problemas, hay veces que nuestros papás trabajan y llegan cansados, ¿a quién le contamos nuestros problemas? Tenemos más confianza con nuestros amigos y particularmente en este centro educativo, digamos que este discurso se obtuvo a través de un grupo focal con los estudiantes de las edades cercanas, y se notaba la cercanía que existía entre ellos. Cada uno de ellos conocían las situaciones y en algún punto compartieron con nosotros algunas de las situaciones difíciles que viven en su casa, pero que sus mismos compañeros habían sido su principal apoyo para enfrentar estas situaciones difíciles, ya sea de enfermedad, de pérdida de seres queridos, o incluso el estrés que se ponía al exigir, por ejemplo, el cuidado de las personas enfermas o la exigencia en las tareas del hogar, etc. Y de hecho, justamente las diferencias de capital cultural en las familias determinaron el grado de apoyo que los estudiantes podían recibir durante la pandemia. Por un lado, teníamos algunos estudiantes que decían, mi cerebro era como el triple de carga en mi nivel emocional, porque tenía la escuela, tenía el oficio del hogar y además tenía la tarea de ser el tutor de mis hermanos menores. Entonces estaban cumpliendo no solo su rol como estudiantes, sino que además cumplían el rol casi que de un adulto más en el hogar, ya que los padres normalmente tenían que
dejar el hogar para ir a trabajar y asegurar el sustento. Pero por otro lado teníamos, incluso en el mismo centro escolar, otros estudiantes que decían y que mostraban mayor capital cultural en sus hogares y que decían: mi mamá estaba a la cabeza de la mesa, acompañándome en las actividades escolares, y ese apoyo yo lo sentía y me daban más ganas de seguir estudiando. Acá tenemos claramente dos ejemplos donde contexto social similar, mismas condiciones socioeconómicas probablemente, mismo centro escolar, es decir, viven probablemente en la misma comunidad, pero teníamos dos realidades diferentes sustentadas por el nivel de capital cultural que ofrecían los padres. Y este capital cultural, como les decía, se expresa o se manifiesta no solo en el conocimiento que el padre le puede brindar, en el apoyo a resolver la tarea en específico, sino también en apoyo en hábitos de estudio, en crear una estructura, en brindar los recursos necesarios para que los estudiantes pudieran seguir su proceso educativo, o incluso el simple hecho de respetar el tiempo de estudio versus el tiempo de apoyo en las tareas del hogar, era algo que generaba resultados muy diferentes en términos de la experiencia escolar de los estudiantes. ¿Qué conclusiones y qué recomendaciones nosotros sacamos a partir de tanto el análisis cuantitativo como el análisis cualitativo? Pues desde la perspectiva emocional particularmente es importante, nosotros veíamos en su momento, importante fortalecer las habilidades socioemocionales de los estudiantes, porque algo que no vimos acá, quizás no quedó plasmado, pero que sí fue transmitido a nosotros, es que los docentes también estaban experimentando un proceso estresante, un proceso retador. Ellos también sentían mucha presión. De hecho, fuera del contexto de la investigación, pero en nuestro trabajo cotidiano con docentes, ellos nos comentaban: yo trabajo, ahora soy docente 24/7, porque tengo padres de familia que me llegan a consultar por WhatsApp a las 10 de la noche, 11 de la noche, y yo, con tal de asegurar el proceso educativo de esos estudiantes, yo estoy respondiendo mensajes a las 10, 11 de la noche y paso todo el día en eso, porque los estudiantes se comunican con ellos durante el día, pero también hay otros padres que se comunican con ellos todo el día. Estar pendiente, habían casos incluso de docentes que se tomaban la tarea, a pesar de estar en periodo de cuarentena y post-cuarentena, se tomaban la tarea de ellos llevar por lo menos las guías impresas a la casa de los estudiantes que no tenían acceso a tecnología, por ejemplo. Para los docentes también fue un proceso estresante, y por eso es importante también desarrollar y fortalecer habilidades socioemocionales en ellos, para que no sucedan estas situaciones que veíamos que decían: los docentes me hacen cara y yo no puedo ni siquiera platicar con ellos, no me puedo acercar con ellos, porque eso hace que la experiencia en la escuela sea una experiencia no positiva para los estudiantes. ¿Qué otro tema es importante? Importante promover actividades de fortalecimiento comunitario en las escuelas. La comunidad es importante en el proceso educativo. Como vemos, es importante dotar de capital a los estudiantes, y ese capital es importante desarrollarlo tanto, no solo en la escuela, sino que también a través de las familias. También vemos que es importante favorecer el disfrute de espacios abiertos y espacios de juego libre para los estudiantes, porque eso contribuye positivamente a su bienestar emocional. Y también favorecer el trabajo en equipo y las relaciones entre pares, para fortalecer la amistad entre ellos, ya que vimos que los mismos compañeros son un pilar importante para el desarrollo de los estudiantes. Finalmente, también importante trabajar en protocolos de primeros auxilios emocionales institucionalizados y tener también hojas de ruta de derivación de casos graves. Como vemos, hay bastante prevalencia de estudiantes que requieren una intervención, y esa intervención debe ser provista por un profesional en temas de salud mental. Entonces es importante que las escuelas y el sistema educativo tengan una hoja de ruta para derivar esos casos con las personas que pueden brindarse. En lo académico pues es importante integrar la formación en habilidades socioemocionales dentro de la currícula.
y desarrollar habilidades como autocontrol, resiliencia e incluso la agencia personal para combatir tanto el desarrollo de temas como la ansiedad y la depresión, pero también para combatir el desarrollo de la indefensión aprendida, es decir, que los estudiantes, la escuela les brinde un espacio donde ellos aprendan a creer en sí mismos y que con sus habilidades y con sus situaciones es posible salir adelante. Y obviamente también la resiliencia, que fue muy necesaria durante todo el proceso de cuarentena, post-cuarentena y pandemia en general. Por otro lado, es importante siempre promover una pedagogía respetuosa e inclusiva. Sabemos que en temas de inclusión, durante la pandemia, el principal tema era el acceso a la tecnología. La inclusión era básicamente acceso a tecnología y la discusión era eso, qué va a pasar con todos los estudiantes que no tienen acceso a un teléfono o a internet constante, o incluso en nuestro cuaderno anterior del cierre de las escuelas también evidenciábamos que estos recursos que al final la educación se brindaba a través del teléfono o los estudiantes recibían la educación a través del teléfono, habían familias donde o tenían que esperar que el padre de familia llegara al final del día para prestar el teléfono, o tenían un teléfono para 3, 4 hermanos que todos querían hacer sus actividades escolares. Pero la inclusión es más que eso también. Hay diferentes situaciones de vulnerabilidad que es necesario tomar en cuenta. La salud mental es una de ellas. Por otro lado, también en lo académico nosotros recalcábamos importante la recuperación de aprendizajes debido a, como mencionábamos al inicio, tenemos las estimaciones del Banco Mundial de cuántos años de escolaridad se perdieron por el cierre de la escuela. En el caso de El Salvador es una de las estimaciones más elevadas. Y por el otro lado también para los padres de familia y cuidadores, es importante por un lado integrar de manera explícita el tema emocional en las escuelas de familia y en los hogares, desarrollar este capital cultural a través de la escuela de familia en las escuelas, y también poder dar apoyos concretos para que enfrenten los problemas emocionales de sus hijos, ya que, como hemos visto, no son exentos por su corta edad, no son exentos de tener diferentes padecimientos de salud. Muchas gracias. Ese es los principales hallazgos de nuestro cuaderno FES número 7, y si no estoy bien, si quieren consultar más sobre el cuaderno también pueden visitarlo a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web www.fes.edu.es. Muchas gracias.